Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que sin lugar a dudas marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que ha sido muy comentado en los últimos días en nuestro país y en el mundo entero, y tiene que ver con los BRICS. ¿Sabe usted qué quiere decir BRICS? BRICS, les cuento que es un acrónimo que se comenzó a utilizar a principios de este siglo para hacer referencia a los países con mayor crecimiento económico. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India y China. Posteriormente le fue incorporado Sudáfrica como otro país muy prometedor. Son los países que supuestamente estaban en mejores condiciones para ese momento para enfrentar los grandes retos de este siglo XXI. Veamos el micro. El grupo BRICS o los BRICS es un acrónimo acuñado en 2001 por el economista británico Jim O'Neill para agrupar a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India y China, y posteriormente Sudáfrica, que se unió en 2010. Desde entonces el grupo de países pasó a conocerse como BRICS, los cuales han tratado de crear un sistema financiero mundial alternativo al que actualmente es dominado por Occidente, liderado por los Estados Unidos, con el uso del dólar como divisa preponderante en las transacciones mundiales. Según expertos, la asociación de los BRICS tiene el potencial de formar un gran bloque económico al reunir el 46% de la población mundial y más del 36% del Producto Interno Bruto global en términos de poder adquisitivo, con la posibilidad de superar inclusivamente en estas características al Foro Internacional del G20 más China. El BRICS tiene su propio banco internacional denominado Nuevo Banco de Desarrollo, el cual es presidido por la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, cuya sede central se ubica en Shanghái, China, y cuenta con aproximadamente 100.000 millones de dólares de capital autorizado, destinados a financiar grandes obras de infraestructura y proyectos sostenibles entre los Estados miembros y países en vías de desarrollo. Un instrumento, además, que intenta dar alternativas a las instituciones financieras globales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Recientemente se aprobó la membresía de 6 naciones que sumarán al Fondo Político y Económico a partir del 1 de enero del próximo año 2024, las cuales son Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Arabia Saudí, Egipto y Argentina, este último convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en entrar en la alianza BRICS. Venezuela no es la excepción, y es que las autoridades venezolanas han manifestado su interés en entrar a los BRICS, o al menos al nuevo Banco de Desarrollo, con el objetivo de atraer nuevas inversiones energéticas que ayuden a impulsar la economía nacional y viceversa, teniendo en cuenta que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo en el mundo, de gas y minerales claves y estratégicos, lo que ampliará la economía de los BRICS y reforzaría las relaciones con socios comunes. Sin embargo, especialistas consideran que la posible admisión de Venezuela en el grupo BRICS no asegura que el país caribeño estabilice su economía al depender de las negociaciones o acuerdos que se consoliden para fortalecer la alianza, lo que en muchos de los casos podría ser contraproducente para la recepción económica que enfrenta el Estado venezolano. Definitivamente, el potencial económico de estos países, originalmente Brasil, Rusia, India y China, era tal a principios de siglo, en la primera década de este siglo XXI, que todos suponían que iban a ser quienes regirían de alguna forma el comercio y la economía mundial para el año 2050. La tesis fue propuesta haciendo un juego de palabras entre las primeras letras de cada uno de estos países y utilizando el vocablo BRIC, que quiere decir fuerza, piedra, algo sólido, algo realmente contundente. La idea central es que se refería a países que han sabido ir adaptando sus sistemas políticos y económicos precisamente para abrazar la integración en el mercado global, para aprovechar la complementariedad económica a nivel global, para posicionarse con mayor probabilidad de éxito y mayor capacidad en el proceso de toma de decisiones a nivel internacional. China e India
respectivamente, se estima que serán los proveedores globales dominantes de tecnología y servicio, mientras que Brasil y Rusia llegarían a ser semejantes en cuanto a la capacidad de dominación, pero fundamentalmente como proveedores de materias primas. Brasil es un país sumamente rico en cualquier cantidad de recursos minerales y Rusia pues es indiscutible su capacidad desde el punto de vista petrolero. Los BRICS tienen el potencial de formar un bloque económico enorme. Reúne una gran parte de la población mundial que actualmente encuentra competencia únicamente en el G7 más Rusia. Sin embargo, el BRICS tiene mayor población, tiene mayor mercado y el Producto Interno Bruto pudiera llegar a ser superior al del G7 más Rusia. Según diversos estudios, India y Brasil tendrán el potencial de crecimiento más rápido de todos los países BRICS para el año 2050. Venezuela ha manifestado abierta y oficialmente su deseo de ser incluida entre los países BRICS, o por lo menos de entrar a formar parte del Banco de los BRICS, que hoy por hoy se conoce como el nuevo Banco de Desarrollo. Es un banco que está siendo presidido en estos momentos por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. ¿Qué ventajas ofrece esto para Venezuela? ¿Qué ventajas le pudiera garantizar Venezuela a los países BRICS? Sobre eso vamos a conversar hoy desde aquí en el estudio. Nos va a acompañar el economista venezolano Manuel Sutherland. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Tal como lo ofrecimos en la presentación, nos acompaña en el estudio Manuel Sutherland. Él es economista venezolano, director del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO. Gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Gracias, un honor estar acá y gracias por la invitación de nuevo. Manuel, en estos días ha sonado mucho el término BRICS. Sí. Venezuela, a través del gobierno de Nicolás Maduro, ha mostrado un profundo interés en formar parte de los BRICS, pero hasta donde sabemos, los BRICS es un diminutivo para hacer referencia a 4 países que en un momento determinado pues tuvieron un crecimiento económico importante. Después se fue un poco cambiando la imagen. ¿Qué es realmente los BRICS? Claro, mucha gente tiene la idea de que los BRICS es como una especie de acuerdo multilateral. O que es un organismo. O que es un organismo, o que es una especie de fondo monetario o algo así, pero no es eso. Es fundamentalmente una reunión de varios países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que están tratando de plantear un comercio alternativo a el comercio que se hace en divisas, que se hace con dólares con Estados Unidos, Japón y con euros en la Comunidad Europea. Están tratando de plantear una especie de desarrollo alterno al desarrollo tradicional, pero no tienen las herramientas de acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales que la gente en Venezuela muy optimistamente cree. ¿Y qué tiene de alterno? Porque es la misma forma de hacer comercio, es la misma forma de hacer negocio. ¿El término alterno qué quiere decir? Claro, el término alterno sería lejos del eje clásico Estados Unidos, Japón. Pero cuando surgió la figura de los BRICS no surgió con ese propósito. No surgió con ese propósito, pero ahora se tiene la idea del multilateralismo y de un bloque contrahegemónico, que el dólar se está debilitando y que es necesario buscar nuevos equilibrios geopolíticos. Pero más allá de eso, formalmente el BRICS no tiene aparatos tan bien estructurados como otros organismos realmente multilaterales importantes. No tiene la institucionalidad ni siquiera necesaria, ¿no? ¿Hay estatutos de los BRICS? Hay acuerdos y hay cosas, pero son demasiado protocolares, por decirlo así. No hay una integración profunda. Okay. Y la mayoría de esos países tienen sus reservas internacionales en dólares. Y tienen negocios muy fuertes con Estados Unidos, además. Estados Unidos es el primer socio de casi todos esos países y además las reservas internacionales están en bonos del Tesoro norteamericano, letras a 30 años del Tesoro estadounidense. Entonces
lo de los BRICS hay que verlos con un poco de cuidado. Hay que verlo por lo menos con mucha objetividad. ¿Hasta qué punto hoy día esos países originarios del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se sumó 2 años después, después, sí, siguen siendo las economías, digamos, prometedoras que fueron a principio de siglo? Ok, los BRICS ahora, sin los 6 que van a entrar en enero próximo, tendrán más o menos como el 30% del PIB mundial. Ok. Y pueden tener... ¿Es eso significativo para 5 países? Sí, claro, es bastante, porque por ejemplo el G7 tiene el 29%. Oh. Sí, entonces como bloque es un bloque económicamente muy importante, y con la población, o sea, demográficamente tendrán como el 42% de la población global, y tienen reservas también de recursos naturales importantes, ¿no? Y una cantidad de terreno inmenso. Son países enormes. Rusia es el país más grande del mundo. Claro. China es inmenso, Brasil es inmenso. Entonces es un bloque que yo creo que Venezuela debe acercarse, pero no es la solución que están planteando algunas personas, que va a hacer mágicamente que el país arregle sus problemas críticos. Y estando Rusia en los BRICS y habiendo aceptado, por ejemplo, Arabia Saudí, Sí. ¿cuál es el atractivo de Venezuela para que sea incorporada? Bueno, lamentablemente Venezuela tiene una crisis muy severa, tiene una crisis humanitaria aún, según mi opinión, galopante, y tiene realmente poco que ofrecer, más allá de las reservas de petróleo. Evidentemente hay que decir que Venezuela está sacando mucho menos petróleo que antes. La producción o la extracción de petróleo ha caído muchísimo. Bueno, pero hay diferencias, porque según la OPEP, la producción en agosto disminuyó en Venezuela, pero según PDVSA aumentó. Es decir, hay un No, claro, pero un yo me espacio refiero opaco ahí. a lo que se producía en el 97. Ah, claro, en el ahí no hay 2011. comparación. Claro, es probablemente el 70% menos, Claro. 68% menos, y de un petróleo extrapesado, un petróleo que tiene mucho menos mercado, tiene menos margen de ganancia, etcétera, etcétera. Y Venezuela está en una situación de debilidad institucional muy fuerte. Entonces, claro, yo creo que todos esos factores hicieron que Venezuela no entrase al BRICS, y hay algunas voces que plantean que, por ejemplo, China no estuvo muy de acuerdo con la entrada venezolana al BRICS, porque Venezuela ha de alguna forma fallado en devolver préstamos chinos a tiempo o con la periodicidad que se exigía. No se han hecho las reformas económicas que se sugirieron de manera importante desde 2016, por ejemplo. Y en estas circunstancias es difícil avanzar. Y una opción no pudiera ser ingresar al BRICS para abrirle el camino a los países BRICS para venir a producir petróleo en Venezuela. Sí, pero yo insisto en algo, ¿no? Los países del BRICS pudieran venir a hacer todas las inversiones que ellos quisieran. Venezuela no necesita Sí, estar en el BRICS. claro. Y Venezuela, por ejemplo, tiene como 70 acuerdos multilaterales o bilaterales, mejor dicho, con Rusia, igual con China. Si realmente los chinos quisieran recomprar la deuda venezolana, no hay que meterse en los BRICS. Claro. Y si realmente los chinos consideraran que las cosas se están haciendo bien y que Venezuela puede ser un país rentable para sus inversiones, invertirían. El asunto es que más o menos desde 2010 las inversiones chinas se vinieron al piso. Venezuela fue el primer receptor de inversiones chinas con cerca de 65.000 millones de dólares para América Latina, pero eso fue 2007 hasta 2010 más o menos. Después ha venido cobrando y ha habido roces. Claro. O sea que el interés venezolano por formar parte de los BRICS se pudiera definir como más político, ideológico. Sí, buscar reconocimiento internacional, buscar apoyo internacional, buscar formas para evadir las sanciones. Irán entró también, o va a entrar en enero. Rusia es el país más sancionado del mundo, está tratando de buscar formas alternativas de pago, cámaras de compensación. Y Venezuela buscaría esas prebendas, por decirlo de alguna manera. El asunto es que
se vende la entrada al BRICS como el nuevo milagro económico, pero realmente no es así. No es así. El BRICS cuenta también con el nuevo Banco del Desarrollo, Sí. que por cierto preside la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. ¿Cómo se sustenta el Banco de Desarrollo? ¿Cómo se Sí, financia? el nuevo Banco de Desarrollo tiene un capital suscrito, un capital pagado, 50.000 y 100.000 millones de dólares. Ok. ¿No? Cada uno de los miembros, de acuerdo a la cantidad o a la magnitud del PIB, tiene que colaborar Ok. para que el banco pueda tener ese capital y poder prestar. Ok. Sudáfrica, evidentemente, tiene un PIB mucho más pequeño y da una colaboración mucho más chica. En la situación económica de Venezuela, con una economía en recesión, Sí. ¿qué pudiera aportarle Venezuela? No me lo respondas ahorita. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando en el estudio con Manuel Sutherland, economista venezolano, director del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO. El tema que nos ocupa hoy es el tema de los BRICS y habíamos dejado, Manuel, una pregunta en el aire y es cómo se financia el nuevo Banco de Desarrollo y tú nos decías que es con participación según la capacidad económica de cada uno de los estados miembros del BRICS o cada uno de los estados que forman parte del BRICS. Ahí surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo pudiera Venezuela participar en el nuevo Banco de Desarrollo? Porque entiendo que eso también es un objetivo Claro. del actual gobierno venezolano. Claro, el Banco del BRICS puede incluir y prestar dinero a países que no estén dentro del BRICS. Ok, Países en desarrollo que necesiten, por ejemplo, proyectos de infraestructura y que puedan devolver ese dinero. El Banco del BRICS es bastante específico diciendo que el combate a la pobreza se lo dejan al Banco Mundial. ¿qué tal? Directamente dicen que es un banco que busca rentabilidad y que busca fundamentalmente proyectos de infraestructura que den dividendos y puedan pagarse. Ok. Venezuela pudiera pedir préstamos para infraestructura. Sin tener que evidentemente, ser parte del banco. Sin tener que ser parte Es más, del le BRICS. vendría mejor, porque si eres parte del banco tienes que contribuir al Y financiamiento. no hay dinero. Y si no, si eres beneficiario de un crédito, pues no. Directamente. Y de hecho, el BRICS, igual que el Fondo Monetario Internacional, tienen líneas de crédito de emergencia. Cuando países tienen problemas con sus balanzas de pago y hay déficits muy grandes, el BRICS pudiera prestar para equilibrar ¿Hay temporalmente. algún país que ya se haya beneficiado de esos créditos del Que banco? yo sepa, no. No. No, eso está de alguna manera en construcción. Ok. Y la idea o el propósito es, como se ha hecho creer o se ha hecho entender, que el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS iría a sustituir al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Bueno, no puede sustituirlo por la magnitud pequeña inicial, porque 100.000 millones es algo pequeño, ¿no? Incluso como capital suscrito. Y como el Banco Mundial tampoco, porque no tendría esa labor de lucha contra la pobreza y de apoyo al desarrollo sostenible, ¿no? Ok. Y los ODS y todas estas cosas. Yo creo que el banco busca de alguna manera ayudar a los países que no tienen acceso al Fondo Monetario, al Banco Mundial y tratar de impulsar un poco el desarrollo. El asunto es que eso va lento, ¿no? ¿Y en qué moneda lo haría? Porque una de las características del BRICS Claro. es que las negociaciones entre los países miembros se va a hacer con la moneda local. Cuando el nuevo Banco del Desarrollo contribuye a financiar a algún tercer estado, ¿con qué moneda lo va a hacer? Claro, eso es difícil y es polémico, porque por ejemplo Rusia ha tenido una devaluación muy fuerte, entonces es probable que mucha gente no quiera rublos en la negociación o en los Ok. acuerdos y vuelvan a tender hacia el dólar, ¿no? O al euro o a la libra. Es un tema espinoso. Y eso, por ejemplo, en la Comunidad Europea fue un trabajo de 20 años para el Banco Central Europeo, 20 Claro. años de trabajo intenso. Claro. Esto es mucho más pequeño como proyecto, pero requiere muchos años de trabajo. O sea que ese propósito supuestamente de desplazar al dólar en el comercio internacional y de presentar al nuevo Banco de Desarrollo como el gran protagonista en ese cometido es Sí, es un poquito soñador, digamos, un poco utópico. El dólar se usa como en el 70% de las transacciones mundiales. Es que los mismos países, nos estabas Lo diciendo, que usan, forman parte del claro. BRICS, utilizan el dólar y lo tienen sus respaldan. reservas en dólares. Exacto, China tiene como 1,5 trillones, 1,7 trillones
de sus reservas en bonos del tesoro, Imagínate. ni siquiera en dólares. Ok. Y Arabia Saudita es otro de los grandes compradores de bonos de las letras del tesoro norteamericano. Entonces, la caída del dólar tampoco le conviene a ellos, porque perderían una gran cantidad de dinero y perderían un cliente que los sostiene, básicamente. ¿Será que a largo plazo esa visión puede cambiar y puede llegar esto a convertirse realmente en un centro de poder mundial desde el punto de vista financiero? Yo creo que China está tratando de convertir al yuan en una divisa... Pero China lo está tratando de hacer a motus propio, no dentro del BRIC. Claro, pero el BRIC sería como el vehículo para, de alguna manera, decir, bueno, pueden comerciar con mi moneda, con el yuan, y pueden tener ahorros en mi moneda, Ok. y esto va a ser una moneda de reserva inicialmente para el BRICS, pero lo podemos ir ampliando. Ok. Puedo dar créditos en yuanes y podemos ir tratando de que el yuan sea tan aceptado mundialmente como el euro y el dólar o el franco suizo, por ejemplo. La cuestión aquí también es que hay que ver que mucha gente plantea lo del BRICS como el milagro económico fantasioso que nos va a sacar de la crisis. Algo parecido surgió con el petro, como criptodivisa, con los cultivos organopónicos, hidropónicos, plan conejo, plan cabra, la cabra urbana, conejo de crianza en el apartamento, la agricultura urbana. Son atajos que no son los que pudieran permitir salir de la crisis estructuralmente. Hay que hacer grandes cambios y lo de los BRICS no suma ni resta en este momento absolutamente nada. Si te dieran la oportunidad de definir por lo menos 5 grandes acciones en la economía venezolana en lo inmediato, ¿qué sugerirías? Bueno, lo primero es la publicación de la data. Venezuela tiene muchos años sin publicar data y no hay ningún país serio que venga a invertir acá si no sabe cómo está el país, ¿no? Lo segundo es el encaje legal. El encaje legal en países... Que haya créditos, ¿no? Claro, porque en países como Australia, en países como Estados Unidos, el encaje legal es 0. En países como Perú es 3%, en Venezuela es el 73% del dinero que está apresado en el Banco Central. Eso hay que disminuirlo drásticamente para que tu tarjeta de crédito tenga para que pueda haber límites. créditos, claro. Exacto. Ninguna economía crece sin crédito. Exacto, es la palanca más importante que tiene el capital para crecer. Lo tercero es la venta de petróleo a futuro. Venezuela es una economía diminuta. El M2 prácticamente es 2.500 millones. ¿Qué es M2? Toda la cantidad de dinero que de alguna manera circula en Venezuela es 2.500 millones de dólares. Hace apenas 12 años era alrededor de 47.000. ¡Wow! Entonces, claro, con 2.500 millones de dólares, 28 millones de personas no pueden subsistir. Es necesario suplir adecuadamente de liquidez al mercado y eso se puede apalancar con bonos de petróleo a futuro que irían con la reestructuración de la deuda y la eliminación de sanciones en el marco de un gran acuerdo nacional, político, social y económico. ¿Son las sanciones las causantes de toda esta distorsión? En mi opinión, no. Yo he hecho investigaciones para ONU, para otras organizaciones como Provea, he investigado el tema y toda la caída importante, grande de la economía es previa a las sanciones. Caída salarial, caída del M2, caída de créditos, todo es antes de las sanciones. De hecho, es bastante probable que cuando llegan las primeras sanciones, el 20 de agosto de 2017, las sanciones financieras... Que no eran las personales, las sanciones a individuos llegaron distintas. antes. Sí, hay sanciones de 2003, 2006, 2007. Pero las sanciones directamente a la economía nacional que impedían que PDVSA pudiera hacer renegociación de títulos son de 2017. Ya el país había decrecido 2014, 2015, 2016 y el primer semestre de 2017. Tenía una caída aproximada de 32-33%, que eso sería la caída más grande de la historia de América Latina. Entonces, cuando llegan las sanciones, lo que hacen es empeorar una situación que ya era mala. Pero el gobierno dice, es que no nos prestan dinero. No les prestan dinero no por culpa de las sanciones, porque India, China, Rusia, Brasil pudieron prestarle dinero a Venezuela. El problema es que no hay confianza en la devolución de ese préstamo y tampoco hay confianza en la posibilidad que Venezuela pueda utilizar correctamente ese préstamo para que la economía pueda crecer y devolverlo. Gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Encantado. 1.000.000 de gracias. Mis conclusiones sobre este tema. Definitivamente la economía de un país es responsabilidad total y absoluta del gobierno de ese respectivo país.
Fundamentar el salir del estancamiento, salir de una situación de recesión, garantizar el crecimiento económico, confiando y anhelando, esperando únicamente aportes o decisiones provenientes del exterior, es la mayor garantía de seguir en el estancamiento, de seguir en la recesión. Será hasta una próxima entrega desde aquí.